Hola, mi nombre es Lourdes y en esta oportunidad te voy a acompañar en la solución del ejercicio Array to Object. A continuación, leamos el enunciado. Dice, crea una función que tome un array 2D y devuelva un objeto con cada par de elementos en el array como un par key-value o propiedad-valor. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a crear una función que reciba como parámetro un array de tipo 2D y nos retorne un objeto con propiedades y valores tomándolos de este array 2D que va a entrar como parámetro. Luego, una segunda solución que nos pide, haz lo contrario, es decir, escribe una función que reciba como parámetro un objeto y retorne un array 2D. Muy bien, ahora leamos qué necesitamos hacer. Ok, como lo que vamos a hacer son transformar estructuras en este primer momento, vamos a pasar un array 2D a un objeto, lo que necesitamos tener muy claro es cómo son las estructuras de los objetos y de los arrays 2D. Una vez que entendamos y tengamos claro cómo son las estructuras de cada elemento, vamos a crear un array 2D llamado car y guardar los siguientes valores tal y como lo indica la lámina. Esta variable la vamos a crear en replit. Luego pasaremos a analizar cómo vamos a formar el objeto teniendo ya este array 2D. Y una vez que tengamos claro cómo vamos a crear esta nueva estructura, pasaremos a crear una función que se llame ArrayToObject, para que al final, invocando o llamando esta función, podamos ver los resultados en consola. Muy bien, manos a la obra. Ahora vamos a repasar la estructura de un objeto en JavaScript. Para empezar, como ya sabes, un objeto en JavaScript es una colección de par, key-value o propiedad-valor y que se va a guardar siempre entre llaves. Genial, pero ¿para qué usamos los objetos en JavaScript? Los vamos a utilizar para representar cosas simples pero con múltiples características. Por ejemplo, como puedes ver en la plantilla, yo tengo un objeto llamado student, del cual estoy guardando dos características o propiedades o key. Estoy guardando la propiedad name con el valor Teresa y la propiedad age con el valor 20. Entonces, quiero que te quede muy claro que la estructura de un objeto es una estructura muy básica que se guarda entre llaves y siempre es propiedad-valor o key-value. Muy bien, ahora pasemos a repasar la estructura de los arrays 2D. Muy bien, entonces, como ya conoces, los arrays de JavaScript son lista de valores entre corchetes separado por comas. Muy bien, pero ¿qué de particular tienen los arrays del tipo 2D o de dos dimensiones? Que para acceder a los elementos de estos arrays, lo que voy a necesitar son dos índices. Uno que me indique en qué columna se encuentra y el segundo índice en qué fila se encuentra. De esta manera, por ejemplo, si vemos en la lámina, quiero el valor de nombre, ¿cómo accedería a través de esta tabla? Diría, ok, quiero el elemento que se encuentra en la columna 0 y en la fila 0. Intersectando la columna y la fila, podemos obtener los elementos de estos tipos de array 2D. Muy bien, entonces, veamos ahora cómo obtenemos el valor de Lulu. Sería la columna 0 y la fila 1. Muy bien, obtenemos ahora, accedamos al valor edad. ¿Cómo haríamos? Columna 1, fila 0. Si quiero el valor de 20 sería columna 1, fila 1. Si quiero hobby, ¿cómo sería? Accedería a través la columna 2 y la fila 0. Y cantar sería columna 2, fila 1. De esta manera, tenemos que acceder a los elementos del array tipo 2D. Y aquí la pregunta cae de básica. La pregunta sería, ¿cómo sé qué números indicar como columna y qué números indicar como fila? Muy bien, los números o los índices que coloquemos como columna van a ser los índices del array que contiene a estos arrays pequeños. Es decir, sería índice 0, índice 1, índice 2. Entonces, recuerda, los índices de la columna son los índices del array que va a contener a estos pequeños arrays. Y los índices que coloquemos en fila serán los índices de los pequeños arrays que contienen este gran array. Es decir, será, si vemos el array que contiene nombre Lulu, será posición 0, posición 1.
pasamos al siguiente, sería posición 0, posición 1, y el siguiente posición 0, posición 1. Muy bien, ahora que tenemos claro cómo vamos a hacer el recorrido de los elementos de un array del tipo 2D, vayamos a ver qué tenemos que seguir haciendo. Muy bien, ahora vamos a crear un array 2D que se llame car y que guarde los siguientes valores como muestra la lámina. Para esto nos vamos a dirigir a Replit. Vamos para allá. Muy bien, como puedes observar aquí en Replit ya creé una variable que se llame car y que en su interior está guardando este array 2D. Muy bien, entonces lo que nos piden ahora es que nosotros podamos armar el objeto en función a los elementos de este array car. Entonces lo vamos a hacer de manera manual para ver cómo voy a seguir con la solución de este ejercicio. Muy bien, entonces si quiero un objeto voy a crear una variable que se llame object y lo voy a crear como un objeto vacío, ¿ya? Como un objeto vacío. Abro llaves, muy bien. Entonces, por ejemplo, si identifico que este primer array, ¿no?, que está en la posición 0 del array car, tiene lo que vendría a ser una propiedad y un valor. ¿Cómo haría para que este objeto, ¿no?, tenga la propiedad brand, por ejemplo? De una manera muy fácil. Indico el nombre del objeto, que sería object, abro corchetes y en su interior con llaves simples, o mejor dicho con comillas simples, le indicaría el nombre de la propiedad que quiero que forme parte de este objeto, es decir, brand. Y asimismo le indicaría que tome el valor de for. Ahora veamos un console log de este objeto. Console.log object. Ejecuto y listo. Estoy agregando la propiedad brand a este objeto que lo he creado vacío y le estoy dando el valor de for. Hagamos lo siguiente con las siguientes propiedades y valores que encontremos en el array 2D car. Muy bien, entonces llamaría otra vez al nombre del objeto, que sería object, abro corchetes, comillas simples y le indico el nombre de la propiedad que quiero que forme parte del objeto. Entonces sería en este caso model, ¿no?, aprovechando estos elementos del array 2D. Y esto inicializaría, o le diría, toma el valor de Mustang. Muy bien. Y si quiero que year forme parte de las propiedades del objeto, ¿cómo lo haría? Nombre del objeto, que en este caso hemos puesto object, abro corchetes, comillas simples y le indico el nombre de la propiedad que quiero que forme parte de este objeto y sería year. Y luego le asigno el valor, en este caso sería 1964. ¿Quieres ver lo que ha pasado con este objeto que nació vacío? Veamos. Ejecutemos y listo. Lo que acabamos de hacer de manera manual es, utilizando los valores de este array 2D, hemos creado un objeto vacío y lo que hemos hecho es ir colocándole tanto las propiedades como los valores correspondientes. Muy bien, pero esta manera no nos guía mucho, o sea, tendríamos que aprovechar en realidad cómo acceder a los valores, a estos elementos del array 2D a través de sus índices. Entonces, para eso, veamos cómo podemos modificar esto que hemos puesto, por ejemplo, estas propiedades, ¿no?, que hemos puesto de manera fija, y utilicemos los índices del array 2D. Ok, entonces acá a modo de comentario yo voy a indicar los índices entre paréntesis. Por ejemplo, brand, ¿qué sería? Brand se encuentra en la posición 0 del array car, entonces empezaría con un índice de columna de 0. Y para ubicarme en este primer elemento de este pequeño array que está dentro de car, el siguiente valor de este índice sería 0. Si quiero for, por ejemplo, ¿qué sería? Abro paréntesis, sigo en la posición 0 del array grande que es car, 0. Sin embargo, internamente en este pequeño array quiero el elemento de la posición 1, entonces sería 0,1. Hagamos lo mismo para model. Para ir a la propiedad model, ya no estoy en la posición 0 de este array car, ahora me ubico en la posición 1, entonces indicaría entre paréntesis 1
Y como quiero el primer elemento de este pequeño array, le diría 1,0. Y si quiero el valor de Mustang, sigo yo en la posición 1 del array car, o sea 1, pero internamente en este pequeño array, lo que quiero es este segundo elemento que se encuentra en la posición 1. Muy bien, ahora si quiero la siguiente propiedad de year, ¿cómo sería? Abro paréntesis, ya no estoy ni en la posición 0 del array car, ni en la posición 1, ahora me ubico en la posición 2, entonces sería 2. Y como internamente en este array quiero este primer elemento, indicaría quiero el elemento de la posición 0. Y como podemos observar, el valor del siguiente elemento de este pequeño array sería, te ubicas en el índice 2 del array car, pero quiero este segundo elemento de este pequeño array. Como puedes observar, lo que nosotros tenemos ahora es la representación de estos elementos a través de los índices. ¿Y cómo lo representaríamos en esta manera de asignar que hemos hecho de manera fija? De la siguiente manera, como hemos visto en la lámina, para acceder a los elementos de un array 2D, nos dice, ok, tú por ejemplo quieres brand, ok, voy a borrar brand, y vas a indicar el nombre del array, en este caso es car, y el primer índice que, como hemos visto, sería 0, y el segundo índice sería 0. Y si quiero for, ¿qué sería? Elimino por acá y lo reemplazo. Sería el nombre del array 2D con su primer índice 0 y su segundo índice 1. Hagamos un console log para ver si se modificó. A ver, vamos a ver que nos está botando error porque esto no está aceptado. Lo vamos a poner a modo de comentario. A modo de comentario, volvemos a ejecutar, listo. Como puedes observar, lo que estamos haciendo ahora es utilizar estos índices del array 2D para acceder tanto a las propiedades y valores de este objeto que voy a crear. Muy bien, sigamos entonces reemplazando los otros valores. Por ejemplo, model, ¿qué sería? Model sería el array car, acá car, con su primer índice que sería 1 y el segundo índice que sería 0. Y Mustang sería, voy a reemplazar acá, el nombre del array car, su primer índice que sería 1 y su segundo índice que sería 1. Muy bien, hago lo mismo para year, utilizando los índices del array 2D, indicaría que year sería el nombre del array con la posición 2 y el segundo índice sería 0. Y 1964 lo reemplazaría con el nombre del array, con su primer índice 2 y su segundo índice 1. Hacemos un console log para ver cómo se modifica nuestro objeto y listo. Acabamos de hacer ahora esta asignación de propiedades y valores a este objeto utilizando los índices del array 2D. Como puedes observar, ya estamos muy cerca a la solución de este ejercicio. Ahora veamos qué necesitamos hacer. Bien, ahora nos piden crear la función ArrayToObject. Muy bien, dirijámonos a Replit. Aquí en Replit lo que tengo, voy a empezar a repasar esto que hemos hecho para llegar a la solución de este ejercicio. Muy bien, entonces lo que voy a hacer va a ser crear un objeto nuevo y aprovechando los índices que me da el array 2D, lo que voy a hacer es asignarle a este objeto vacío tanto las propiedades como sus respectivos valores. Muy bien, entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Por ejemplo, si quiero las propiedades, si tú observas, por ejemplo, el primer índice va a ser 0, 1, 2. Y eso recuerda que va a ser los índices de este array 2D. Y el segundo valor, o sea, este 0, es el índice que toma este elemento, pero en el array chiquito. Entonces, si vemos las propiedades para lo que será este objeto, siempre van a estar en la posición 0 de este array chiquito. ¿Ok? Entonces, si quiero los valores que van a ser, ok, el primer índice
siempre va a ser el índice del array 2D, del array grande. Y el valor de 1, ¿qué va a ser? Va a ser la posición que tome este elemento, que va a ser el valor de esta propiedad, pero en el array chiquito. Muy bien, entonces voy a comentar este proceso que hemos seguido, ¿sí? Lo voy a bajar. Muy bien, entonces nos dice crea una función llamada ArrayToObject. Entonces voy a crear una variable que se llame ArrayToObject, que va a ser igual a una función. Muy bien, y esta función en particular va a recibir como parámetro un array 2D. Entonces le voy a indicar un array 2D. Muy bien, entonces, ¿qué quiero que esta función me retorne? Esta función me tiene que retornar un objeto. Entonces voy a crear una variable que se llame newObject, que va a ser igual a un objeto vacío. Entonces, ok, ¿qué más necesito hacer? Necesito aprovechar los índices de este array 2D que va a entrar como parámetro. Entonces necesitaría recorrer este array. Le digo a través del método for, esta variable i que va a inicializar en 0 y va a llegar hasta la última posición de este array 2D. Y eso lo indicamos de la siguiente manera: i menor a la longitud del array. Genial. Y para que vaya de la posición 0 a la última posición, necesito que este índice vaya aumentando de 1 en 1. Genial. Entonces, mientras va ocurriendo este proceso de recorrido de los índices del array, ¿qué necesito que pase? Ok, necesito que este nuevo objeto, nosotros le indiquemos tanto las propiedades como sus valores. Como los valores, ¿no? Las propiedades y los valores. Valores de estas propiedades. Acá le voy hasta la A. Muy bien. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues las propiedades lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a indicar el nombre del array y los dos índices que necesito. Como hemos visto, el primer valor siempre va a ser el i y el segundo valor va a ser el 0. Y si quiero los valores para estas propiedades, voy a llamar al array 2D y indicarle los dos índices. Y el primer índice siempre va a ser i y el segundo va a ser el valor de 1. Muy bien, cuando termines de recorrer todos los índices del array, lo que necesitamos ahora es que esta función me retorne este objeto ya asignado con las propiedades y los valores. Entonces le diré retórname este nuevo objeto con las propiedades y los valores respectivos. Muy bien, ordenamos un poco el código para que se vea ordenadito. Genial, guardamos. Y ahora probemos qué nos retorna esta función ArrayToObject. Para eso voy a llamar el nombre de la función ArrayToObject y le voy a pasar como parámetro este array 2D que se llame car. Hagamos un console.log, ejecutemos y mira, lo que nos retorna es este objeto con sus propiedades y sus valores. Muy bien, ahora intentemos con un array de prueba. Entonces voy a crear una variable que se llame student, que va a ser igual a un array 2D. Y este array 2D va a guardar tres características de este estudiante, ¿no? Por ejemplo, quiero que guarde su nombre, que se llama Lulu, la edad, el age, que tenga 25, y el hobby, que sea cantar. Sí, me encanta cantar. Muy bien, entonces ahora veamos qué pasa con este array 2D al momento que yo se lo pase como parámetro en mi función ArrayToObject. Entonces, digo ArrayToObject y le paso como parámetro este array student. Hagamos un console.log para ver qué nos muestra en consola. Ejecutamos y ¡qué chévere! Como puedes observar, ya le dimos solución a este primer enunciado del ejercicio ArrayToObject. Ahora veamos cómo vamos a solucionar el segundo ejercicio. Muy bien, entonces para esta segunda solución lo que vamos a hacer ahora es lo inverso, es crear una función que reciba como parámetro un objeto y nos retorne un array 2D. Veamos entonces ahora qué necesitamos hacer. Muy bien, vamos a crear ahora un objeto car
y vamos a repasar cómo obtener solo las propiedades de un objeto a través del método object.case. Una vez que entendamos cómo funciona este método de los objetos, pasaremos a analizar cómo podemos formar ahora este array 2D con el array de propiedades del objeto con el cual vamos a trabajar, que va a ser un objeto car. Finalmente, una vez que ya nosotros tengamos la idea de cómo vamos a crear esta función, pasaremos a desarrollar nuestra función que se llame object2array, y finalmente, invocando o llamando esta función, podremos ver nuestros resultados en consola. Ahora, manos a la obra. Ok, como puedes ver en la siguiente lámina, lo que estamos viendo ahora es una estructura de objeto que ya lo conoces. En este caso es una variable student, un objeto del cual estamos guardando dos propiedades, en este caso que son name, que tiene el valor de Teresa, y age, que tiene el valor de 20. Muy bien, si nosotros queremos acceder necesariamente solo a las propiedades de un objeto, JavaScript tiene un método para los objetos que se llama object.case. A este método tú le indicas el nombre del objeto del cual tú quieres saber las propiedades, y lo que va a hacer es retornarte un array con todas las propiedades que tenga ese objeto que tú quieras ver. Ahora veamos cómo funciona el método object.case en acción. Vayámonos a Replit. Muy bien, entonces aquí en Replit tengo un objeto que se llama car y que en su interior está guardando la propiedad brand o marca en inglés, el cual tiene el valor de Ford, tiene la propiedad model, cuyo valor es Mustang, y tiene la propiedad year, que es 1964. Muy bien, ahora viendo los pasos del to-do, nos piden que analicemos cómo podemos formar el array 2D con el array de propiedades del objeto car. Veamos. Muy bien, entonces si yo quiero un array, por ejemplo, y formarlo a través de este objeto, ¿qué sería? Voy a crear una variable que se llame un new array 2D. Y esto va a ser igual a un array. Muy bien, entonces, por ejemplo, si quiero que se forme este array 2D con las propiedades y valores del objeto, ¿cómo sería? Por ejemplo, un primer array al interior de este nuevo array sería con la propiedad brand y el valor for de la siguiente manera. Entonces, internamente de este array, yo le indicaría un array que guarde la propiedad brand y adicionalmente que guarde el valor, que en este caso es for. Muy bien. Luego, el siguiente array sería con la propiedad model y el valor Mustang, ¿sí? Y el siguiente sería un array con la propiedad year y el valor 1964. Genial. Entonces yo tendría este nuevo array utilizando las propiedades y valores de un objeto. Digamos, para cambiar un poco este ejemplo, yo le agrego, por ejemplo, una propiedad llamada color a este objeto y le indico que va a ser red. ¿Cómo sería este array 2D? Crearía un nuevo array, ¿sí? En su interior tendría la propiedad color y traería el valor de red. Muy bien, entonces como te das cuenta, voy a ir creando arrays al interior de este nuevo array en función a la cantidad de propiedades y valores que tenga este objeto en particular. Muy bien, entonces, pero nosotros ya conocemos un método que vamos a ver cómo nos va a ayudar a la solución de este ejercicio. Muy bien, entonces tenemos un método que lo que hace es retornarnos un array con las propiedades de los objetos. ¿Cómo se llama? De la siguiente manera. Entonces voy a crear una variable que se llama properties, que va a ser igual al método object.case de los objetos, y en su interior le voy a pasar el objeto del cual yo quiero saber sus propiedades. En este caso va a ser car. Muy bien, hago un console log de esta variable para ver qué nos está guardando. Ejecuto y listo. Lo que nos retorna es un array con las propiedades del objeto que le he pasado como parámetro. Muy bien, entonces si yo quiero modificar
Voy a bajar un poquito. Yo quiero modificar este array que lo he puesto de manera manual. ¿Cómo lo haría? Entonces voy a copiar esta estructura. Esta primera la voy a comentar para que quede, ¿sí?, de todo este proceso que estamos haciendo para solucionar este ejercicio. Entonces voy a ordenar esto para que quede bonito, se pueda entender, ¿sí? Y sobre todo lo puedas practicar siempre. Entonces, genial. Si tengo, por ejemplo, un array con las propiedades de este objeto, ¿cómo podría colocar lo que he puesto de manera fija en función a este array properties? Entonces, por ejemplo, si quiero brand y tengo este array con las propiedades, lo voy a poner acá a modo de comentario para tenerlo a la vista. ¿Qué sería? Brand sería entonces el nombre de este array que se ha creado con las propiedades del objeto, sería properties del índice 0. Muy bien, y si quiero for, ¿qué sería? Como sabemos, el valor de una propiedad de un objeto se accede a través del nombre del objeto, en este caso sería car, y entre corchetes le indico el nombre de la propiedad del cual yo quiero saber su valor. Entonces sería properties de 0. ¿Sí? Vamos a arreglar esto para que sea bonito. Muy bien. Por ejemplo, model, ¿qué sería? Model sería el siguiente elemento de este array properties. Entonces sería properties de 1. Y el valor sería el nombre del objeto car y en su interior la propiedad del cual yo quiero saber el valor. Entonces sería properties, vamos a poner acá muy bien, properties de 1. Vuelvo a hacer lo mismo para year, entonces sería properties en la posición 2 y el valor sería el objeto y en su interior la propiedad del cual yo quiero saber el valor, entonces sería properties de 2. Muy bien. ¿Cuál sería lo siguiente? Entonces, en vez de color y colocando y trabajando en función a este array de propiedades, sería properties de 3. Y en su interior le indicaría el nombre del objeto, el array con la posición 3. Entonces, hagamos un console log de este new array 2D para ver qué nos está retornando. Entonces hago un console.log de este new array que lo estoy creando de manera manual. Ejecuto y listo. Como puedes observar, lo que acabo de hacer es crear un array 2D aprovechando este array de propiedades que me da el método object.case de los objetos, y de manera que utilizando los índices de esta propiedad he accedido tanto a las propiedades del objeto como a sus valores. Entonces, si te das cuenta, lo que estoy haciendo es, primero, tengo el objeto, voy a capturar todas sus propiedades a través del método object.case, y aprovechando que estas propiedades se van a guardar en un array, voy a recorrer los arrays y de manera que en este nuevo array voy a pushar, es decir, voy a ir colocando estos elementos dispuestos en un array 2D, donde el primer elemento va a ser la propiedad y el segundo elemento va a ser el valor. Entonces, si te das cuenta, ya tenemos la solución para este segundo ejercicio. Entonces, vayamos a ver qué nos toca hacer. Entonces, según nuestra lista de to-do, ahora nos toca crear nuestra función object.array. Finalmente, llamando e invocando esta función, podremos ver nuestros resultados en consola. Muy bien, dirijámonos a Replit. Muy bien, entonces para crear nuestra función object.array, lo que voy a hacer ahora, voy a comentar todo lo que hemos visto. ¿Sí? Voy a comentarlo y para empezar a crear nuestra función. Muy bien. ¿Sí? Y lo podamos ver si es que en algún momento necesitamos ver nuestro proceso. Entonces, el ejercicio me dice, ¿no? Crea una función, entonces voy a crear una variable que se llame object.array. Object.array. Y esta función en particular, o sea, va a estar igual a una función. Muy bien. ¿Y esta función qué va a recibir como parámetro? Va a recibir un objeto, entonces va a recibir a un object. Muy bien.
¿Y qué va a pasar? Quiero que esta función me retorne un array 2D, entonces voy a crear una variable que se llame array 2D. Muy bien. Y va a ser un array vacío. Genial. Entonces, como hemos visto, lo que tenemos que hacer primero es capturar las propiedades de este objeto. Entonces voy a crear una variable que se llame properties, que va a ser igual al método object.case, y le voy a pasar como parámetro a este método, perdón, acá es punto, el objeto que va a entrar como parámetro de mi función object2array. Entonces acá le voy a colocar el object. Muy bien, entonces una vez que yo tenga mi array de propiedades, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es aprovechar este array para recorrerlo. Entonces a través del método for le voy a decir, ok, voy a crear una variable en su interior que se llame i, que va a inicializar en 0 y tiene que llegar hasta la última posición de este array properties, y eso se le dice que sea i menor a la longitud del array properties. Genial, entonces para que vaya de la posición 0 hasta la última posición, no te olvides que este índice tiene que ir aumentando de uno en uno. Muy bien, entonces mientras haces este recorrido del array a través de sus índices, ¿qué quiero que haga? Quiero que agarres y en este array 2D que voy a crear, quiero que a través del método push agregues los diferentes arrays que necesito para formar mi array 2D, ¿ok? Y en este array 2D, ¿qué voy a tener? Tanto las propiedades como los métodos. Entonces, ¿cómo llamo las propiedades de este objeto? De la siguiente manera. Le voy a decir, el array properties, por favor, dame el valor o el elemento que encuentres en el índice que te toca. Muy bien, ahí tengo las propiedades. ¿Y cómo obtengo los valores? Le digo, ok, voy a indicar el nombre del objeto. Acá es nombre del objeto, object. ¿Sí? ¿Y qué más? Le voy a decir, dame el valor que tenga esa propiedad en particular, o sea, properties de. Muy bien. Una vez que termines de recorrer este array de properties, ¿sí? Y a través del método push vayas agregando en este array 2D los arrays que corresponden con los propiedades y los valores respectivos, quiero que esta función object2array me retorne este array 2D. Guardamos y ahora veamos qué nos muestra esta función object2array. Para eso lo que voy a hacer es llamar a esta función o invocarla indicando su nombre. En este caso va a ser object2array, y en su interior le voy a pasar como parámetro el objeto car. Veamos en consola qué nos muestra. Console.log, ejecuto y mira qué chévere. Lo que estamos haciendo es pasar de una estructura de objeto a una estructura de array 2D. Probemos con otro objeto. Entonces voy a crear acá una variable student que va a ser igual a este objeto, ¿sí? Del que voy a guardar qué propiedades. O sea, voy a guardar el name de este objeto, que va a ser Lulu. Voy a guardar la propiedad age, que va a ser 25, y voy a guardar la propiedad hobby, cuyo valor va a ser cantar. Muy bien, ya tengo acá mi objeto student. Ordenamos el código siempre para que se vea bonito y ordenado. Muy bien, entonces ahora veamos qué va a pasar con este objeto al momento de pasarlo a mi función object2array. Entonces le voy a decir, ok, object2array transforma este objeto en un array 2D. ¿Cómo se llama el objeto? Student. Genial, hagamos un console log, ejecuto y listo. Como puedes observar, lo que acabo de hacer es crear un array nuevo, student, y lo he transformado, lo he pasado de una estructura de objeto a una estructura de array. Muy bien, entonces acá la pregunta cae por sí sola. ¿En qué momento a nosotros nos ayudaría mucho transformar este objeto en un array o en todo caso transformar este array en un objeto? Entonces, para ayudarte un poquito con
con esta respuesta, recuerda que los objetos, si tú ves, como estructura son bastante sencillos, pero son bastante poderosos. ¿Por qué? Porque en su interior puedo guardar tantas características o propiedades y muchos valores según yo quiera. Y los arrays, por su lado, tienen métodos realmente increíbles que lo que me permiten es, a través de los índices, modificar los elementos. Por ejemplo, con el método push, con el método pop, con el método splash, yo puedo modificar la posición de los elementos, puedo cambiar estos elementos. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera hacer en algún ejercicio, me ayudará mucho tal vez tener esta estructura de array para utilizar sus métodos y hacer cosas increíbles, o tal vez utilizar esta característica o cualidad de los objetos para guardar tanto propiedades como valores. Muy bien, entonces como verás, ya acabamos de terminar este segundo ejercicio. Mi nombre es Lourdes y espero haberte ayudado. Nos vemos en un próximo ejercicio.